Cordial saludo. El día de hoy quiero presentarles mi trabajo de investigación doctoral. Soy Liliana Ayala Quiñones, estudiante del programa en doctorado de educación con énfasis en evaluación, investigación y formulación de proyectos educativos de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, Ciudad de Panamá. El trabajo se ha denominado Prácticas Pedagógicas Inclusivas en el nivel preescolar de las instituciones educativas públicas del área urbana del municipio de San Gil, Santander, Colombia. Conoce por estadísticas que cerca del 10% de los habitantes del mundo presentan algún tipo de discapacidad. Organismos internacionales como la UNESCO busca el compromiso de todos los gobiernos del mundo para que se garanticen parámetros que permitan la igualdad de oportunidades en todos los aspectos sociales para este tipo de población. De allí que se crean acuerdos, tratados y políticas que posibiliten que las personas con algún tipo de discapacidad o talentos excepcionales puedan acceder a todos los servicios sociales y puedan disminuir esas condiciones de vulnerabilidad. Colombia, desde la Constitución Política en su artículo 67, establece que la educación es un derecho donde la familia, el Estado y la sociedad son corresponsales de su garantía. De allí que sea necesario que el currículo responda a esa diversidad que hay en cada aula, que se convierta ese currículo en esa guía totalmente flexible y ajustada de manera pertinente a las condiciones y a las características de los estudiantes en condición de inclusión. Se tienen dos preguntas de investigación que guían ese trabajo. El primero es cómo desarrollan los lineamientos normativos de la educación inclusiva en función de su práctica pedagógica las y los docentes del nivel preescolar de los colegios del área urbana del municipio de San Gil y cuáles son las condiciones de posibilidades de las y los docentes para desarrollar una práctica pedagógica inclusiva, partiendo de dos supuestos. El primero, que las y los docentes del nivel preescolar de las instituciones educativas públicas del área urbana del municipio de San Gil, Santander, conocen las políticas educativas respecto de la inclusión. Sin embargo, no desarrollan en su práctica pedagógica un trabajo articulado y coherente al contexto, a las necesidades, expectativas e intereses de los niños y niñas que con alguna condición de discapacidad llegan a las aulas. Y el segundo, que las y los docentes del nivel preescolar de las instituciones educativas públicas del área urbana del municipio de San Gil, Santander están limitados por la gran cantidad de estudiantes que atienden, no logrando implementar estrategias pedagógicas que permitan un proceso integral de formación a los niños y niñas que en condición de inclusión llegan a las aulas. El objetivo general de la investigación es analizar las prácticas pedagógicas de las y los docentes del nivel preescolar en relación con los referentes normativos de la educación inclusiva en las instituciones de educación pública del área urbana del municipio de San Gil, Santander. Para ello, se cuenta con 4 objetivos específicos. El primero es identificar en las instituciones del área urbana del municipio de San Gil, Santander, las estrategias que utilizan los docentes del nivel preescolar para reconocer los factores que facilitan y también que permiten hacer las aulas inclusivas y eliminar esas barreras hacia esa construcción de escenarios inclusivos. El segundo, caracterizar las prácticas pedagógicas inclusivas utilizadas por las y los docentes en función de los aspectos curriculares y normativos vigentes. Tercero, examinar las condiciones de posibilidad de las y los docentes para una práctica pedagógica inclusiva. Y cuarto, diseñar una ruta de atención que oriente las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas públicas objeto de estudio en función de los aspectos curriculares y normativos vigentes. En el estado del arte, entonces acá podemos manifestar que la educación inclusiva tiene el sustento teórico en la teoría constructivista.
señalando acá pues los grandes legados que a nivel pedagógico eh, dejó Paulo Freire, Habermas, Giroux y muchos otros representantes que siempre abogaron por la emancipación del sistema educativo y por toda la función que cumplen las aulas para poder generar esos cambios y hacer realidad muchos de los derechos que se tienen. En los últimos años, pleno siglo XXI, es de obligatorio cumplimiento y referencia cuando estamos hablando de educación inclusiva, tener en cuenta los grandes aportes hechos por el profesor Gerardo Echeita, un español que nos habla de la inclusión y la exclusión como una voz y un quebranto. Igual de Arnaiz, de Duarte y Peñuela, cuando ellos manifiestan cómo las aulas y la práctica pedagógica son ese escenario de formación integral donde todos y todas están pues, llamados a generar unos procesos mucho más humanizadores. La estructura metodológica de la investigación se planteó el tema, se analizó la realidad, se delimitó el campo de estudio, la revisión de la literatura y en la metodología existe un enfoque cualitativo de método hermenéutico porque lo que se busca es conocer la realidad de las aulas en un paradigma interpretativo y un diseño de investigación como un estudio de caso. El tipo de investigación es proyectiva. Se contaron con 2 instrumentos para la recolección de la información, una entrevista a profundidad y unas observaciones de clase completamente valoradas por juicios de expertos. Se hizo la codificación abierta, la codificación axial para poder pues comparar de manera constante esos resultados y generar una codificación selectiva. Se contó también con el apoyo del software Atlas-T para analizar en redes todos los resultados pues de que nos arrojó tanto la entrevista como las observaciones. De ahí que los hallazgos y las conclusiones son las siguientes. Primero, sobre las barreras organizativas, se puede concluir frente a las diversas situaciones, tanto observadas como afirmadas por los entrevistados, que las instituciones manejan un discurso de planificación que está orientada hacia la metodología activa y flexible de la enseñanza, pero que difiere mucho en la práctica pedagógica porque no se tiene en cuenta hay muchas diversas barreras que generan pues no permiten hacer una educación totalmente inclusiva. La segunda, que a pesar de encontrarse la existencia de unas políticas públicas educativas orientadas a erradicar la exclusión, se encuentran diversas falencias en el sistema educativo, como por ejemplo la falta de ese diagnóstico institucional y ese seguimiento oportuno que permita dar un cumplimiento a la norma y a los lineamientos de la inclusión educativa para que pueda ser una educación diferencial según las necesidades y las características de cada uno de los estudiantes que han sido caracterizados en este nivel. Tercero, los docentes de las instituciones no cuentan con las condiciones adecuadas ni con los apoyos institucionales en capacitación ni en el apoyo estatal. Basta con que tienen pues la intención de querer cambiar ese panorama y pues se presenta como esa situación. Se requiere un trabajo más mancomunado. Entre las recomendaciones, continuar en ese liderazgo del Ministerio de Educación Nacional para la cualificación docente en temas de inclusión, ya que se cuenta la normatividad en este aspecto. Segundo, para las instituciones realizar un trabajo colaborativo y unificar metas para transformar e incluir en los proyectos educativos institucionales un currículo totalmente flexible. Tercero, que dentro de las prácticas pedagógicas de aula se incorporen esos modelos de trabajo colaborativo para que exista ya una cultura más hacia la inclusión. Y el cuarto, se recomienda a los docentes una mayor responsabilidad en los procesos de capacitación y cualificación profesional, haciendo pues que puedan desarrollar esas capacidades, esas habilidades para trabajar de manera autónoma y buscar estrategias pedagógicas que se adapten a esos escenarios pues, educativos. Y estas son las referencias. Muchísimas gracias.